Supongo que todos estos que habéis pensado alguna vez en escribir, pero no os habéis atrevido, pues lo habéis hecho porque no lo habéis hecho porque os habéis dicho, pero no, pero qué horror, sí, a mí me gustaría escribir, pero la verdad, con tantos libros maravillosos que hay ya en el mundo, entonces yo, ¿por qué? ¿Cómo voy a hacer mi mala escritura? ¿Para qué? No tiene sentido, no tengo lugar, ¿no? Ese es el pensamiento en general, ¿verdad? Hay gente que asiente. ¿Pensáis que esa reflexión es modestia? ¿Os parece modesta esa reflexión? Pues no, evidentemente no es modesta. Demasiado vanidosa, porque no soportáis la frustración de hacer algo mal. A escribir se aprende escribiendo. Si uno quiere escribir, lo primero que tiene que hacer es matar al enemigo interior. El enemigo interior es el peor enemigo de un escritor es el enemigo interior, que es ese ser abyecto y obsesivo y maldito que te dice, que te susurra al oído, no vales, no sirves, vas a hacer el ridículo, ¿para qué lo vas a intentar? Va a ser un fracaso, mejor no te pongas en riesgo, no vales, no vales. O eres un impostor, eres una impostora. Sabéis que eso es el síndrome del impostor, ¿no? Porque viven esclavos de ese mandato paterno, mandato materno. Y ahora viene lo más absurdo. Muchas veces vivimos esclavos no del real mandato paterno o materno, sino de lo que nosotros imaginamos que nuestros padres quieren de nosotros, que a lo mejor no es verdad, ni siquiera es verdad. Pero vivimos fuera de nuestro verdadero deseo, de nuestra verdadera necesidad, ¿no? Ese es el segundo enemigo. El deseo de los otros y no saber cuál es nuestro verdadero deseo. Entonces, si realmente, como todas esas manos que han aparecido, queréis escribir, ese deseo es vuestro y necesitáis respetarlo. Lo segundo que hay que hacer es respetar ese propio deseo. Porque si tú no respetas ese deseo, nadie más lo va a hacer. Pongamos, ese deseo puede ser artístico en muchas cosas. Puede ser un deseo de ser dibujante de cómic, puede ser un deseo de ser compositor, puede ser un deseo de ser bailarín. Pongamos, hablemos de la escritura. Normalmente, hacer arte es algo que resulta absurdo, en tanto en cuanto el mercado no te confirma que eres artista. Por ejemplo, hacer una novela. Tú quieres ser novelista, pero claro, ser novelista, si no estás publicado, pues es una cosa bastante ridícula. Consiste en meterte en una esquina de tu casa durante meses, durante años, empleando un montón de horas para inventar mentiras. Entonces, la gente que tienes alrededor, ¿verdad?, dice, pero bueno, ¿qué estás haciendo ahí encerrado en tu cuarto? Te dicen tus padres, tus hermanos, tu novia, tu novio. ¿Pero qué haces ahí horas? Vámonos al cine. No, es que tengo que... ¿Por qué? ¿Qué tontería? ¿Qué tontería estás haciendo ahí, no? Entonces, si tú no respetas tu propio deseo, nadie más lo va a respetar. Y esto todavía es peor aún hoy para las mujeres, porque todavía las mujeres vivimos más pendientes del deseo de los demás que el nuestro. Priorizamos todavía más los deseos de las parejas, de los hijos, de los padres, antes que el nuestro. Entonces, doblemente lo digo, tenéis que respetar vuestro propio deseo, ir contra viento y marea, encerraros en ese rincón de vuestra casa, aunque os digan que estáis haciendo el idiota, aunque tú tengas la sospecha de que estás haciendo el idiota, pero te tienes que meter y tienes que perseverar, absolutamente. Porque tienes que perseverar, porque el tercer peligro es la falta de objetividad en lo que haces. Es decir, un ingeniero que construye puentes, pues vale, ha estudiado una serie de cálculos que otra gente no sabe. O sea, no todo el mundo sabe construir puentes, obviamente. Pero todo el mundo sabe escribir mentiras en un papel, ¿verdad? Todo el mundo. Pero hacer puentes no. Entonces, un ingeniero que construye puentes, pues hace un puente que pasa por encima de un río. Luego pueden discutir si ese puente es más bonito, menos bonito, más caro, menos caro, si está mejor resuelto, peor resuelto.
pero maldita sea, es un puente, pasan los coches por encima, los peatones, salva el río, y no todo el mundo puede construir puentes. Pero el que se escribe una mentira al cabo de 2 años, ¿qué sentido tiene? ¿Quién le dice que eso tiene sentido? Todo el mundo puede hacer eso. Y puede ser una verdadera imbecilidad, ¿no? Entonces, no hay una norma objetiva que te diga que lo que estás haciendo tiene el más mínimo sentido, ¿verdad? Porque durante toda la vida, los que nos dedicamos a esto, que no tienen una dimensión objetiva para que te digan lo que estás haciendo está bien, durante toda la vida arrastramos esa herida, esa angustia, ese miedo, ese decir, pero esto que estoy haciendo tiene algún sentido para alguien, le interesa a alguien, o es una completa imbecilidad hacerlo, ¿no? Entonces es muy duro seguir ese camino con esa duda constante. Pero os lo digo, la tenemos todos, la tenemos también los que publicamos, la tenemos también los que vendemos mucho, porque el enemigo interior es muy listo. Es decir, por ejemplo, a mí me llegan y me dicen, no, pero tú que has vendido tanto, que te han dado tantos premios, tú tienes que estar tranquila ya y tal. Dices, pues no, porque el enemigo interior te dice, bueno, a lo mejor antes escribías bien, pero ya no sabes escribir más, ya te has acabado, ¿no? Siempre hay maneras de torturarte, siempre. Siempre, esa lucha la tienes que tener absolutamente siempre, ¿no? Entonces, hay que, contra todo esto, fijaos que todavía no hemos empezado ni a escribir, os estoy diciendo todos los peligros que hay antes de ponerse a escribir. Contra todo esto no hay más que un arma. ¿Y sabéis qué arma es? El arma secreta es la tenacidad. La tenacidad. Soy muy mayor ya y he visto alrededor de mí, a lo largo de la vida, mucha gente con mucho talento, mucho talento. ¿Y sabéis qué ha pasado con esa gente? Que no ha llegado a nada, que no ha hecho una obra, que se han perdido. El talento no es nada sin perseverancia, eso os lo aseguro, al 100%. La tenacidad es un superpoder. La tenacidad es lo que te hace ser artista, pero también cualquier otra cosa en la vida. La tenacidad es un superpoder. Es mucho más importante la tenacidad que el talento para llegar a hacer una obra. Eso os lo aseguro. Entonces, sobre todo, además, si quieres ser, por ejemplo, novelista, que es una carrera de larga distancia, ¿no? Tienes que ser tan tenaz como una estalactita. Gota, 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 gota. Y con esa misma lentitud, con esa misma paciencia. Porque la obra es una carrera de larga distancia, una carrera que te lleva toda la vida. La obra te lleva toda la vida. Entonces, esa especie como de frenesí que tienen ahora los nuevos escritores, que viene del frenesí de la sociedad que vivimos, es muy mala, ¿no? La gente que quiere, con su primera novela, salir en las televisiones, ser superventas, que le den no sé qué premios, que le traduzcan a 20 idiomas. Eso no es verdad. La vida no es así. La creatividad no es así. El camino de la escritura no es así. Tienes que tomártelo con calma, ir aprendiendo de una obra a otra, ir caminando, aprender a caminar por un filo de un cuchillo, porque la obra te obliga a ir por el filo de un cuchillo que está entre la inseguridad y la autocrítica. Tú no te puedes enamorar de lo que escribes. Tienes que tener una autocrítica feroz con lo que haces. Uno se hace escritor de verdad cuando tira parte de la obra, cuando tira parte del borrador que está haciendo, cuando corta una parte que en sí misma es buena literariamente, pero que no funciona con el resto de la novela. Ahí te haces escritor, cuando realmente aprendes a cortarte. Sí que tienes que tener un gran sentido autocrítico, pero por otro lado, no te puedes pasar de ese sentido autocrítico porque te bloquearías. Estaríais otra vez como todos esos que al principio habéis dicho, yo quiero pero no me he dedicado, por miedo. No se puede llegar a ese bloqueo, ¿no? Entonces hay que caminar por ese filo de la navaja. ¿Y cómo se camina? Pues por un lado siendo autocrítico, pero por otro teniendo una vanidad que, siendo un autor joven, es absolutamente esencial. Es decir,
vale, en esta novela no he conseguido lo que quería, pero algún día voy a escribir la novela más maravillosa que jamás se ha escrito. Hay que tener esa ambición loca, que es como una especie de farolito que te guía a volver a intentarlo, a aprender de los errores, a volver a intentarlo, ¿no? Entonces, pero os vuelvo a repetir, la gran arma secreta es la tenacidad. Entonces, bueno, hasta aquí. Como os digo, todo esto es antes de ponerse en marcha, ¿no? Y ahora nos tenemos que poner en marcha. Nos tenemos que poner en marcha para ir aprendiendo, ir reaprendiendo de nuestras escrituras. Decían los hermanos Goncourt una definición de la literatura que es maravillosa. Decían, la literatura es una facilidad innata y una dificultad adquirida. Y me parece precioso porque efectivamente todos los que nos dedicamos a escribir es que tenemos una facilidad con la escritura, nos gusta, desde pequeños se nos daba bien, ¿no? Entonces, eso es el camino de partida. Pero todos los escritores que me gustan han luchado toda su vida contra esa facilidad. Es decir, no han estado repitiendo, dejando salir eso tan fácil sin más, ¿no? Sino que han estado intentando superar esa facilidad y escribir desde donde ya no saben escribir. Decía Adolfo Bioy Casares que la peor influencia es la de uno mismo. Copiarse a uno mismo es una tragedia. Y hay muchos autores, yo creo que podríais citar, no los voy a citar, pero podríais citar algunos, seguro, que no hacen más que escribir siempre el mismo libro, ¿no? Que se copian a sí mismos todo el rato. Muchos bestselleristas hacen eso, solamente copiarse a sí mismos. Bueno, esa es la peor influencia, ¿no? Entonces hay que seguir con la ambición de aprender. Y ahí ya empezamos. ¿Cómo se empieza? Pues yo os voy a contar mi historia. Yo empecé de niña. La mayor parte de los novelistas hemos empezado a escribir de niños. Decía la Rowling, la autora de Harry Potter, que ella su primera novela la había escrito con 6 años y era de un conejito que hablaba. Y yo mis primeros cuentos los escribí con 5 años, casi con 6, y eran de unas ratitas que hablaban. O sea que a todas nos da por los roedores parlantes, no sé por qué. Pero bueno, entonces yo escribía jugando. Cuando empiezas tan joven escribes como un juego, pero el juego para esa edad es algo importantísimo, ¿verdad? Parafraseando a Monterroso, ¿verdad? Cuando desperté a la vida, la literatura ya estaba ahí. Porque como sabéis, los 5 años son la edad más o menos de la conciencia, ¿no? Uno empieza a recordarse articuladamente desde los 5 años. O sea que cuando desperté a la vida, la literatura ya estaba ahí. Y para mí siempre ha sido mi manera de estar en el mundo, una especie de esqueleto exógeno que me mantiene en pie, ¿eh? Y para muchos de vosotros, estoy seguro, para todos aquellos que habéis levantado el brazo, habéis dicho, siempre me ha gustado escribir, pero no me he atrevido. Seguro que habéis escrito de niños y luego ese enemigo interior os lo corta, ¿verdad? Bueno, a mí no me lo cortó. Siempre se puede recuperar, estamos a tiempo. Lampedusa escribió su primera novela, El gato pardo, con 59 años. Estamos a tiempo, ¿eh? Siempre se puede recuperar. O sea que, entonces, tuve claro desde el principio que yo iba a escribir siempre ficción, pero que tenía que vivir de otra cosa. Y aquí este es un gran tema y un gran consejo. No se debe vivir de la literatura creativa. No se debe vivir de la literatura creativa. Mucha gente dice, estoy deseando dejar mis trabajos y dedicarme al 100% a escribir. He tenido amigos escritores en España que tenían éxito, que hicieron eso y que se acabaron como escritores. Se acabaron como escritores. ¿Por qué? Porque la literatura creativa, la literatura de ficción, debe de ser lo más libre posible. Y tú no puedes ser libre, ya es muy difícil ser libre, pero tú no puedes ser libre si tienes que comer de ello. Si tú tienes que comer de ello y pagar el alquiler o la hipoteca, pues a lo mejor has escrito un borrador malísimo que le quedan todavía 2 años de trabajo, pero lo publicas porque necesitas el adelanto. Entonces así vas empezando a publicar mierdas. Y los lectores no son idiotas. Y no solo eso, sino que al ir publicando mierdas te estás traicionando a ti mismo. Estás traicionando ese camino que decíamos de
de superación, de aprendizaje, que es escribir, y terminas escribiendo mierdas. Así que nunca, jamás aspiréis a vivir de la literatura creativa. Hay que vivir de otra cosa. Yo he vivido del periodismo. Pero claro, hay que vivir de otra cosa, pero tenéis que priorizar. Si queréis escribir, lo mismo que os decía antes, tomad en serio vuestro deseo, tomad en serio ese deseo hasta el final, priorizar ese deseo. O sea, lo que no puedes aspirar es, bueno, yo voy a ser arquitecto y además quiero ser un arquitecto, el mejor arquitecto, quiero hacer unos proyectos de la bomba y además quiero escribir novelas y escribir novelas estupendas. Pues no, porque no hay tiempo para todo. No hay tiempo para todo, prioriza. Entonces, intenta buscar trabajos que te permitan escribir. El periodismo te lo puede permitir, el profesorado, dar clases te lo puede permitir, ¿sabéis? O sea, intentad buscar trabajos que os permitan escribir, que os permitan hacer ese trabajo, ¿no? Del periodismo y de la ficción son muy distintos, ¿eh? El periodismo es un género escrito. El periodismo escrito es un género literario. Ser directora de un periódico no, pero escribir en un periódico o trabajar en la radio, en la tele tampoco. Escribir en un periódico pues es un género literario como otro cualquiera. Mañana hablaré más de eso, pero bueno, dejo dicho aquí. Pero es muy distinto, es un género muy distinto de la ficción, ¿no? Por ejemplo, en periodismo la claridad es un valor. Cuanto más clara y menos equívoca sea una pieza periodística, mejor. Y en novela la ambigüedad es un valor. Cuanto más interpretaciones tenga una novela, incluso contradictorias, pues mejor novela, ¿no? Así que en periodismo hablas de lo que sabes, te informas, te documentas, haces entrevistas, y en novela hablas de lo que no sabes, que sabes, porque las novelas nacen del inconsciente y verdaderamente no sabes de lo que estás hablando en una novela, ¿eh? Es así. De hecho, la madurez del escritor de novela, la novela es un género de madurez, así como la poesía no, pero la novela es un género de madurez, ¿no? Entonces, si cogemos los escritores que más nos gustan, veréis seguramente que sus mejores obras están hechas en un periodo ya de madurez, que cuando yo era más joven decía, bueno, entre los 45 y 55 años, a medida que iba creciendo, decía entre los 55 y los 65, ¿no? Ahora ya voy por los 65, 75, ¿no? En cualquier caso es un género de madurez. ¿Y qué se va aprendiendo en ese género de madurez? Pues fijaos qué interesante, te tienes que aprender a borrar. Tienes que aprender a borrar tu conciencia, tu yo consciente. Tienes que empezar a realmente dejarte atravesar por el inconsciente, porque las novelas son como los sueños de la humanidad. Son historias que nacen del mismo lugar del inconsciente de donde nacen los sueños. Entonces tú tienes que empezar a ser como un medium y dejar que esa historia te atraviese, ¿no? Al principio, el escritor joven es muy verborrágico y es un pesado, o una pesada, ¿no? A mí me ha pasado también ser ese escritor joven que de repente quieres contar todas tus ideas sobre el mundo, ¿no? Y utilizas a los personajes como marionetas para que cuenten tus ideas. Eso es mala literatura. Lo que tienes que hacer es justamente tomar distancia y dejar que los personajes te cuenten la historia a ti. Un autor maduro es aquel que permite que sus personajes le cuenten la historia, que tiene la humildad de permitir que sus personajes le cuenten la historia. Y que escribe. Tú escribes una novela no para contar nada, no para explicar nada, no para enseñar nada. Escribes una novela para aprender, para poner un poco de luz en tus obsesiones, para poner un poco de luz en la oscuridad del mundo. Decía Julio Ramón Ribeiro, gran escritor peruano que ya murió, que una novela madura exige la muerte del autor. Era una muerte simbólica, ¿no? Es la muerte de ese yo, que os digo, de ese yo consciente, ¿no? O sea, que el autor realmente tiene que borrarse y dejar que la historia lo atraviese. ¿Cómo puedes conseguir esa distancia narrativa? Quiero decir que la vida tuya puede ser muy latosa, puede meter mucho ruido en lo que estás escribiendo, muchísimo. ¿Cómo se puede conseguir esa distancia narrativa? Pues bueno, pues hay dos vías esenciales, ¿no? La primera es partir de tu propia realidad, contar tu propia vida, pero alejarte tanto de ella, ser tan
tan radical, ¿no? y tan frío analizando tu propia vida como un entomólogo analiza un coleóptero, de manera que termina siendo esa vida, la alejas tanto que termina siendo la vida de todos. Esto sería un ejemplo, pues Proust, por ejemplo, ¿no? En busca del tiempo perdido, pues Proust sale de su vida, pero termina construyendo una novela que en realidad habla de la vida de todos, ¿no? O otra, no sé si habéis leído El corazón de las tinieblas. El corazón de las tinieblas es una novela que parece tan literaria y que parece tan simbólica, pero en realidad lo está contando exactamente lo que le pasó a Conrad en el Congo belga. Parte tal cual de su vida, pero termina construyendo algo que no tiene nada que ver con su vida, ¿no? Ese es un camino muy difícil, pero se puede hacer. Y la otra vía sería partir de personajes que no tengan absolutamente nada que ver contigo, que estén en las antípodas de lo que tú eres, y luchar hasta sentirlo como tuyos, y así alcanzas también la universalidad. Esa sería la vía de Flaubert y Madame Bovary, por ejemplo. Flaubert estuvo luchando durante 5 años por contar la historia de Madame Bovary y le escribía cartas a su amante diciendo: bueno, qué horror, ¿por qué me he metido a hablar de esta gente? No los entiendo, no me gustan nada, estos burgueses de mierda, decía. Y al final pues terminó haciendo esa obra maravillosa y diciendo esa frase que es apócrifa, en realidad no la dijo, pero seguro que la pensó: Madame Bovary c'est moi, Madame Bovary soy yo, ¿no? Realmente. Entonces esos dos viajes, como veis, uno es un viaje desde el yo a los otros, partir de tu realidad para convertirla en la realidad de todos, y la otra es partir de la realidad de alguien desconocido hasta convertirla en la mía. En ese lugar intermedio estamos todos, ¿eh? Se consigue que estemos todos. Entonces la cuestión es, la distancia narrativa es esencial en la madurez de una narración. La cuestión es que cuando hables de cosas tuyas, tienes que hablar con la distancia y con la impavidez con que hablarías de un personaje. Tienes que convertirte a ti mismo en un personaje, pero de verdad. Y cuando hablas de un personaje al que no conoces de nada, tienes que sentirlo dentro de tu corazón como si fueras tú. Para los autores jóvenes es mucho más fácil intentar la vía de la distancia. Empezar con personajes que no conozcas de nada, hacer, por ejemplo, intentar hacer subgéneros, pues por ejemplo, intentar hacer una novela de, yo qué sé, de vampiros, yo qué sé, ¿no? Entonces, intentar poner trabas entre la identificación primera, ¿no?, con la obra, porque el mundo propio puede meter demasiado ruido y hacer que la obra que escribas sea así de pequeñita. A nadie le interesa tu vida, a nadie. La vida de cada cual no importa a nadie, ni siquiera la vida más fascinante, no le importa a nadie. Lo que tenemos que hablar es de la vida de todos. Y si bajamos muy dentro de nosotros mismos, ahí estamos todos. Ahí es el lugar al que hay que bajar cuando se escribe, ¿no? Luego hay, siempre digo que hay que buscar el que quiere escribir. Una de las primeras cosas que tiene que aprender es cuál es su método de escritura. Porque cada cual tiene su método. ¿Y qué tipo de escritores? Tienes que saber si eres un escritor, por ejemplo, verborrágico, que llenas 400 páginas en 2 minutos, o si eres un escritor esquelético, estos que te cuesta no llenar 20 páginas, ¿no? Y dependiendo de si eres una cosa u otra, pues ya sabes dónde tienes que trabajar. El esquelético tiene que trabajar intentando poner carne, poner escenas aleatorias, poner detalles, los divinos detalles, como decía Nabokov, la narrativa está en los divinos detalles. Naipaul, premio Nobel, decía que el escritor, el narrador, es como un prestidigitador, que de repente hace aparecer de la nada objetos que antes no existían. Y dice Naipaul, por ejemplo, digamos que tú escribes que en una habitación hay una mesa, hay una silla de madera. Nadie ve esa silla de madera, pero si tú dices hay una silla de madera manchada de azafrán, de repente esa silla se materializa. Los detalles, los divinos detalles, ¿no? Entonces el escritor esquelético tiene que aprender a poner esos detalles, esos divinos detalles que son la carne de la narración. Y el escritor verborrágico tiene que aprender a cortar. Tiene que intentar quitar todo ese fárrago que está asfixiando lo que quiere contar.
Luego hay otros escritores que no saben comenzar. Hay otros escritores que no saben terminar. Y hay otros que se pierden por el medio. Yo me pierdo por el medio, por ejemplo, ¿no? Yo sé comenzar, sé terminar, pero en medio tengo siempre un vaído, me pierdo, me paso 2 meses diciendo ay, ¿ahora por dónde voy? Yo no sé, me entra la angustia. Hay que perseverar y hay que intentar también trabajárselo, ¿no? Y luego hay una división muy clara, que es la del escritor con brújula, o el escritor con mapa, la habréis oído, ¿no? El escritor con brújula es aquel que dice que cuando se sienta a escribir no sabe qué es lo que va a hacer. Javier Marías, no sé si os suena, un escritor que se ha muerto recientemente, español, decía que él cuando se sentaba no sabía qué iba a hacer después. Yo creo que él se lo creía, no sé si yo me lo creo, pero creo que él se lo creía, ¿no? Y el escritor de mapas todo lo contrario, es el que antes de sentarse a escribir necesita saber exactamente todo lo que va a contar. Estas son los dos extremos, pero luego tienes mezclas. Yo, por ejemplo, soy una mezcla de ambas cosas. Un escritor de mapa típico es Vargas Llosa. Vargas Llosa, antes de empezar a escribir, ya ha hecho como una especie de monstruo antes, así. O sea, que es un escritor de mapa tal cual. Bueno, yo hago la mitad y mitad. A mí cuando se me ocurre la novela, que se te ocurre, ¿verdad? Por una idea que de repente aparece en tu cabeza. La cabeza de los escritores, lo dije ayer por la tarde, está sin terminar de podar, sin terminar de madurar. Tenemos una cabeza como la de los niños y por eso se nos ocurren 20.000 cosas. Nuestra imaginación va sola, ¿no? Entonces, se te ocurren 20.000 cosas que no sirven para nada. Yo estoy esperando un ascensor un día y de repente, justo antes de que se abran las puertas, pienso que voy a ver un cadáver enroscado en un charco de sangre, ¿no? Cuando se abren las puertas del ascensor. Eso no sirve para nada. Yo no es que quiera verlo, es que mi cabeza me lo hace ver. Y tampoco van a parar ni a ningún libro ni a nada. La mayoría de esas ideas que se te ocurren se pierden, ¿no? Pero una de esas veces se te ocurre una imagen que no la entiendes, pero que es tan poderosa para ti, que es tan turbadora, que es tan emocionante, que te llena de tantas ganas de saber más, que no te cabe en el pecho, no te cabe en la cabeza, y dices, yo esto tengo que contarlo, tengo que compartirlo, y eso es el huevecillo, yo lo llamo el huevecillo, el comienzo de la novela. Entonces tomo nota de eso, empiezo a desarrollarla a mano en cuadernitos durante un año, 2 años, 3 años quizá, y cuando ya al final de esa etapa pues empiezo, como soy muy arquitectónica y me interesa, me importa mucho la estructura, empiezo a hacer grandes organigramas de la novela en grandes cartulinas, hago organigramas de los personajes, de los tiempos, de los narradores, empiezo a hacer diversas modelos de capítulos, ahora los capítulos así o los capítulos así, y cuando ya sé exactamente que va a tener 46 capítulos y que lo que va a haber en cada capítulo, me siento a escribir al ordenador y me paso otro año o año y pico, y durante ese periodo vuelve a cambiar. En vez de 46 capítulos tiene 58, un personaje se muere, otro personaje aparece, o sea que es un bicho vivo hasta el final, lo cual pues es maravilloso. Pero esa es mi manera de escribir, cada cual tiene que encontrar su manera de escribir, como os digo, ¿no? Esa es una vía absolutamente esencial. Pero siempre intentando borrar el yo, porque la creatividad está en el borrado del yo. La creatividad tiene que ser ciega, el yo tiene que ser ciego, ahí es cuando se vuela, ahí es cuando se sube, ahí es cuando se crea. Es lo mismo que mira, para hacer el amor, para bailar bien y para crear, el yo tiene que irse de paseo, no tiene que estar. Porque si tú bailas, ¿verdad? Y eres consciente, pisas con quien bailas o no. Nos ha pasado a todos, ¿no? O sea, hay que matar al yo para realmente crear. Entonces tienes que ir intentando borrarte, ¿no? Y ya nos vamos a ir, no sé si os voy a contar solamente, sí, por eso, os voy a contar solamente una historia preciosa de lo que es la creatividad. También otra historia, que esta es una historia real, de lo que es ser un novelista. Esta es una historia real. Y es la historia de un convento de monjas de clausura. Un convento de monjas de clausura, supongo que conocéis que las monjas de clausura, sobre todo en una época antigua, no salían nunca, se metían allí
ya no veían a nadie más, no veían a sus padres, no salían del convento. Y también estos conventos de monja de clausura pues eran famosos por hacer, para sostenerse, pues hacían dulces, hacían pasteles, ¿no? La gente de fuera pues compraba estos dulces y pasteles de las monjas. Entonces, había una mujer, que la vamos a llamar Julia, que vivía en Madrid, en el centro de Madrid, enfrente de un convento de clausura del siglo XVI. Un convento, un edificio maravilloso. Y Julia adquirió la costumbre de ir al convento los sábados a comprar dulces para el domingo. Y a fuerza de ir se hizo amiga de la hermana tornera, de la hermana portera, a la cual no había visto nunca, porque las monjas de clausura vendían los dulces a través de un torno de madera. Tú hablabas a través de la madera, ponías el dinero en el torno, daba la vuelta al torno y te llegaban los dulces. Entonces, después de ir 2 años a comprar, pues un día le dijo a la hermana portera, yo sé lo dura que es la clausura, así que me llamo Julia tal y cual, vivo justo en la calle de enfrente, en el piso 4, los balcones que dan aquí al convento. Entonces, si quiere algo del mundo exterior, que yo sé que es muy duro esto que ustedes hacen, si quieren que le lleve una carta a sus padres o algo, pues no tiene más que decírmelo y yo le ayudo. Muchas gracias, muchas gracias. Pasaron 3 meses, pasaron 3 años, pasaron 30 años. Entonces un día Julia estaba en su casa y de repente suena tindón, la puerta va a abrir y aparece en la puerta una monja viejecita, bajita, toda arrugada. Y le dice la monja, ¿es usted Julia tal y cual? Y dice Julia, pues sí. Dice, pues yo soy la hermana portera y hace muchos años usted me dijo que si necesitaba algo del mundo exterior que se lo pidiera. Julia dijo, por supuesto, hermana, dígame simplemente qué quiere. Y dice la hermana, me gustaría pedirle que me dejara salir al balcón. Entonces Julia, alucinada, le dice, claro, la cierra la puerta, la hace pasar. Atraviesan esos larguísimos pasillos de estas casas antiguas, llegan a la sala de delante, salen al balcón que da sobre el convento, salen las dos, se quedan en silencio mirando el convento del siglo XVI. Al cabo de unos minutos, la monjita bajita se vuelve, la mira y dice, es hermoso, ¿verdad? Y Julia dice, sí, muy hermoso. Dicho lo cual, la monja vuelve al convento de clausura previsiblemente para morir y no salir ya nunca más. Bueno, pues esta bellísima historia, que es una historia real, indica muy bien lo que es el viaje que tiene que hacer justamente el novelista, que es ser capaz de salirse de sí mismo, de borrarse, de salir hasta tal punto que sea capaz de ver el convento del mundo, de verse a sí misma dentro del convento, y después de ese esfuerzo de entendimiento, de ese chispazo de visión total, pues resignarte a volver a entrar en tu individualidad y aceptar que te vas a morir. Muchas gracias, chicos, y escribid.